Vamos a continuar nuestro estudio en Génesis. Hoy nos corresponde el capítulo 42. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, damos gracias en esta mañana por la vida, por la salud y por la libertad. Damos gracias por tu nueva misericordia. Damos gracias porque estamos reunidos en tu casa de oración con el propósito de estudiar tu palabra, de aprender de ella, ponerla por obra y honrarte. Ayúdanos, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo. Y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. ¿Recuerdan la penúltima y la última enseñanza? José pasó de ser un prisionero a ser el segundo hombre más poderoso en Egipto, el hombre más cercano al trono de Egipto. José pasó a ser gobernador general de Egipto. Así que en la última enseñanza vimos a José como máxima autoridad después de Faraón. Dijimos por qué razón. Porque Dios estaba con José y lo guiaba, y aunque tuviese que atravesar momentos difíciles, aunque el proceso había sido no solo duro, sino doloroso aún, pero José no había claudicado en sus principios, se había mantenido en la fe, en la integridad, y esto le hacía ser leal y fiel en todas las áreas de su vida. Por esta razón Dios lo ha premiado y ha permitido que sea ubicado en un puesto clave para la preservación no solo del pueblo de Israel, sino de toda la raza humana de aquella región al menos. Sus hermanos lo habían tratado muy mal, pero ahora Dios lo estaba bendiciendo, lo estaba fructificando, lo había hecho fructificar, lo había prosperado en una tierra extraña. Y la misma Biblia dice que había olvidado el sufrimiento que le habían provocado sus hermanos, y aún había olvidado la casa de su padre y ocupado todo su tiempo en el trabajo y en una nueva familia. Su primer hijo Manasés, que lo hacía olvidar toda su vida anterior, y Benjamín, que le hacía recordar la prosperidad, y ahora estaba disfrutando de las bendiciones y de la añadidura que Dios le concedía. ¿Por qué decimos esto? Porque se encontraba en una posición excepcional y única entre su parentela, y aún dentro de aquel imperio donde se encontraba.
Había una hambre en todo el Medio Oriente. José lo había predicho al interpretar los sueños de Faraón. Los pueblos se dirigían, tal como él lo había dicho, hacia Egipto para buscar grano. Faraón no tenía una respuesta distinta: vayan con José. Esa hambre estaba agotando toda la reserva de grano que había en Canaán, donde se encontraba la familia de José. Y tarde o temprano él los vería llegar. Quizá estaba al pendiente. Así que llega el momento en que el hambre, la falta de provisión, pero también las ganas, el deseo y la necesidad de supervivencia, pues permitió, si es que no obligó a Jacob a enviar a sus 10 hijos para comprar alimento. ¿Por qué 10? Porque sus mismos hijos habían vendido a José en un tiempo, unos 20 años atrás, y Benjamín era su bordón. Ese no lo dejaría ir con ellos para no arriesgarlo. Así que los hermanos de José tuvieron que ir en busca de comida a Egipto, y va a ser el momento en que se van a encontrar con su hermano para que se cumplan aún los sueños de José que él les había contado y que ellos querían enterrar, o que aún habían desterrado al venderlo como esclavo. Y les vuelvo a repetir que la esclavitud era como estar muerto en vida. Cuando llegan ante José, él los identificó. No se dio a conocer a sus hermanos y ellos no lo reconocieron. Sin embargo, él de alguna manera fue desarrollando circunstancias que seguramente tenía preparadas para cuando ellos llegaran. Y estas circunstancias le permitirían a ellos recordar su pecado y tal vez arrepentirse. Le digo esto por la forma en que se fueron desarrollando cada uno de los acontecimientos en ese encuentro inesperado para ellos, pero quizá anhelado y esperado por José. Aparte de eso, que todos los acontecimientos que vemos en la historia de la Biblia, en los protagonistas de la historia, tienen dos finalidades: lo malo para que no se repita y lo bueno para que sea como ejemplo. Pero cuando vemos situaciones adversas en contra de los protagonistas de la historia, Dios siempre lo permitió con el fin de que se arrepintieran y comenzaran de nuevo, tal como sucede en el huerto de Edén. Dios estaba buscando a Adán y le hace unas preguntas: ¿dónde estás tú? Cuando él confiesa su condición: oí tu voz en el huerto, pero me escondí entre los árboles porque tuve miedo debido a que estaba desnudo. Dios le hace una pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Por qué Dios hacía este interrogatorio? Primero, porque Dios tarde o temprano pide cuentas al hombre. Segundo, porque buscaba la confesión y quizá el arrepentimiento de Adán, pero no lo hizo. Ahora vemos a José que está desarrollando una serie de circunstancias con el fin de que aquellos recordaran su pecado y tal vez
pudieran arrepentirse. De hecho, así fue. De acuerdo a las pruebas que José les fue haciendo, ellos llegaron a la conclusión de que Dios les estaba juzgando. Y yo me atrevo a decirles, y sin lugar a dudas ustedes estarán de acuerdo conmigo, que lo que José hizo no lo hizo por maldad con ellos, fue poco lo que hizo a lo que ellos le habían hecho. Yo creo que él, como era su característica, todo lo hacía bajo la guianza de Dios. Amén. Amén. Pienso que Dios lo estaba guiando para que actuara de esta manera y así pudiera despertar las conciencias de aquellos hombres duros después de mucho tiempo y quizá no habían parado o detenido su vida un momento y retrotraer las etapas de su maldad para poderse arrepentir. No hay registro de que lo hayan hecho. Así que Jacob dice, es necesario que vayan a Egipto. ¿Por qué se están mirando? Quizá hablaban de la necesidad que tenían, de la carestía que había, de la sequía, del hambre, de lo que les esperaba. Y no hacían otra cosa que mirarse el uno al otro. Y él dice, ¿por qué se están mirando entre sí? Hermana y hermano, él había oído una noticia y era buena. ¿De quién? Tal vez de los caminantes, de los transeúntes. Era un hambre terrible la que había invadido a Canaán y ya no había grano, se había agotado y con esto se esfumaban las esperanzas de supervivencia o de sobrevivencia. Pero había una noticia buena que le resonaba a Jacob. He oído que en Egipto hay alimento. Tal vez decían, hay un hombre sabio al que Faraón tiene al frente y tiene provisión para todo este continente. Algo así tal vez había oído. Lo cierto es que esta noticia él la dio por cierta. Cuando una buena noticia llega a nuestra vida, es necesario que creyamos. Necesitamos creer, pero también actuar. Por ejemplo, a nosotros nos llegaron la buena noticia de salvación. Amén. Oiga, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Qué más es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. ¿Qué más es el Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Oigan, pero las buenas nuevas, las buenas noticias le llegan a mucha gente que está muriendo en el mundo desértico, que está muriendo en el desierto de este incierto mundo, pero no se acercan. Mas a ustedes les llegaron las buenas nuevas, las buenas noticias y creyeron. Amén. Y están aquí. Amén. ¿Por qué creyeron si ustedes no han visto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron?
Porque habíamos escuchado de la palabra del Señor. ¿Y por qué creyeron? Porque los tocó el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué creyeron? ¿Por qué? Como dijo, por la fe. Por la fe. Porque no hemos visto. Y la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Dale la gloria a Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. Dicho en otras palabras, es tener por cierto lo que la Biblia dice, pero que aunque yo no lo he visto, oiga, lo espero. Con una convicción, convencido de que eso es verdad. Oiga, así actuó por fe este varón. Desciendan a Egipto y compren para nosotros, para que vivamos y no muramos. Al igual que nosotros, hermana y hermano, hemos venido a comer el pan de vida. José es un tipo de Cristo y era el único que tenía pan. La esperanza de pan era José. La esperanza del pan de vida es Cristo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así es lo que hizo Jacob. Esa es la fe que salva. La fe, cuando creemos en lo que no hemos visto, pero lo damos por cierto y actuamos. Nosotros accionamos viniendo a los pies de Cristo, recibiendo lo que no habíamos visto y aún no hemos visto, pero que ahora sí hemos sentido debido a que Dios es bueno y es tan sabio, tan poderoso que nos ha dejado una garantía de su verdad. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía que usted tiene ahora? ¿Cuál es la garantía? No, eso es por lo que vino, es porque creyó, pero hay una garantía que nos ha dado. Dios nos ha dado por arras. Wow, impresionante. El Espíritu Santo nos ha sido dado por arras como un adelanto de su gloria. Y nosotros sentimos, oiga, el mover del Espíritu de Dios en nosotros y nos hace sentir la presencia de Dios. Amén. Esa es la garantía, el Espíritu de Dios, y manifiesta su unción en nosotros. Y hermana y hermanos, salimos de esta esfera de dolamas y entramos en un reposo que es un adelanto, ¿sabe? Como cuando usted se iba a casar. Cuando usted se iba a casar, ¿qué le dio por ara a su novia? Nada. ¿Y usted? ¿Y usted quién le dio aunque sea un bejuco y se lo puso ahí amarrado al pelo? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Ustedes no le dieron nada. Aunque sea un anillo de fantasía del mercado, le hubieran dado. Bueno, pues, un anillo de compromiso. Y eso significa, esta está apartada para mí. ¿Verdad? Nadie la puede tocar. Cuando una muchacha lleva el anillo de compromiso, ya los muchachos ya no la tienen que ver confiadamente, porque ella lo va a rechazar, ya tiene su príncipe azul por ahí en la mira, con cariño, dice el muchacho, ¿verdad? Bueno, entonces esa es una arra matrimonial, pero las arras, oiga, de las bodas del Cordero con su novia, ¿verdad? ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Entonces hoy nosotros ya no estamos a cero. Ahora ya no solo es la fe, sino que también la garantía que tenemos es que hemos sentido la presencia del Señor mediante la unción del Espíritu de Dios. Denle la gloria al Señor.
La fe hizo que accionara él y enviara a sus hijos para obtener grano y así poder preservar la vida. Al igual que nosotros hemos obtenido la vida eterna ya por fe, por cuanto hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Verso 6. Y era José, señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Oiga, a todo el pueblo de la tierra. En la enseñanza anterior, un hermano hacía una pregunta y me decía, hermano, ¿era toda la tierra o era solo Egipto o era solo la región del Medio Oriente? Yo sencillamente sigo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que de todo, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Eso me está diciendo que es toda la tierra. Sin embargo, es cuestión de traducción a veces, porque la Reina Valera es traducción del Textus Receptus y es probable que la traducción lo hicieron así de toda la tierra y es probable que el original se refiera a la región de Medio Oriente, a los países aledaños o cercanos a Egipto. Toda esa región ha de haber sido, tal vez allá por el Medio Oriente, por el continente asiático. Bueno, y dice, y se inclinaron, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Oigan, ¿cómo es que llegaron exactamente a donde estaba José? Recuérdense que había en todos, absolutamente en todos los lugares donde había un gobernador, ahí tenía un granero José. Pero ellos llegaron al granero donde se estaba diciendo donde José estaba. Algo de haber pasado, lo cierto es que no creo que a toda la gente atendiera a José. La vestimenta de cada región identificaría a los cananeos. Lo cierto es que el segundo hombre más poderoso en Egipto fue y atendió directamente a estos varones. De manera que él estaba al pendiente en qué momento aparecerían. Él lo reconoció. Y si los había estado esperando, estaba al pendiente. Al fin llegaron estos 10 hombres y se inclinaron a él. Se postraron delante de José. En ese momento se estaba cumpliendo lo que dice Génesis 37:7. Es el momento del cumplimiento literal de los sueños. ¿Se recuerdan cuando él era solamente un adolescente y les contó su sueño a su padre y a sus hermanos y ellos pues no les gustó? Y le apodaron el soñador. Y le decían, ¿acaso nos inclinaremos ante ti nosotros? Y él les dijo, pues yo no sé, pero yo eso es lo que soñé, pues. Cuando lo desnudaron y lo metieron a la cisterna, dijeron, ahí que se muera a ver qué es de sus sueños. Pero ahora se está cumpliendo ese sueño. Cuando los sueños son de Dios, se van a cumplir, aunque no te lo crean. Y no hablo de los sueños que tienes en la cama cuando comes mucho, o cuando comes chile, o cuando te tomas 5 tazas de café. Hablo de los sueños. Oiga, ¿sabían ustedes que una cosa son las pesadillas y otros son los sueños? Los sueños buenos y positivos se realizan despierto uno. ¿Qué sueña usted para el mañana? ¿Qué quiere ser dentro de 5 años usted?
Bueno, así es que a los niños. ¿Qué sueña usted dentro de 5 años si Dios nos da vida? ¿Dónde quiere estar? ¿Qué quiere estar haciendo? En los caminos del Señor, en 5 años que es que Dios me da vida. ¿Qué quiere estar haciendo? Bueno, a lo que aspiro de mi edad es seguir los caminos del Señor y predicar su palabra, ¿verdad? Predicar su palabra. ¿Qué quiere estar haciendo usted, hermano Israel? Sí. Lo que el Señor quiera. Lo que el Señor quiera. No tiene sueño. El Señor se manifiesta en los sueños. ¿Qué quiere usted, hermano Pati, dentro de 5 años? ¿Qué quiere estar haciendo? Jubilar. ¿Eh? Ajá. Jubilado en una hamaca. No. ¿Qué sueña usted para dentro de 2 años, hermana Yeli? ¿Qué quiere estar haciendo? Pues, seguir predicando la palabra de Dios. Estoy predicando. Hermana Teresita, tener grabados sus 3 discos, ¿qué? Ah, algo así. Hermana y hermano, hay que soñar. Yo dentro de 5 años sueño con al menos estar pastoreando 50 iglesias, 50 congregaciones. Y sueño con que de aquí hayan salido al menos 20 pastores. Pero ustedes no sueñan nada de eso. Ah, ¿por qué usted dice que uno que come mucho? No. Pero yo oiga, soñar es pensar, es querer. Hay diferencia entre pesadillas y sueño dormido por llenarse la panza de frijoles y comino. Por ejemplo, cuando yo era joven, soñaba ser agente de PDC, porque yo miraba y decía, qué bonito ser agente de De esos sueños hablo yo. Pero cuando era joven, ya ahorita a estas alturas, ¿qué más puedo esperar? Claro, por lo menos estar predicando, hermano. Estar predicando en el Tajumulco. Estar predicando en San Juan Cruzal. Ahorita, a la situación que está, 2 cosas espera el ser humano en las alturas, ¿verdad? La muerte que Cristo venga, pero para la iglesia del Señor. Claro, pero mientras no sucede, ¿qué sueño yo? En grande para la obra del Señor, en grande, extenderme. ¿Sabe qué dicen las bases constitutivas? ¿Sabe qué dice? ¿Qué me autoriza eso? Establecer colegios y congregaciones en todo el territorio nacional. Eso dice ese acuerdo ministerial, esa es la autorización, sin ningún otro trámite. Eso, miren, solo realizamos un acta respectiva. El hermano Edwin va y levanta una obra y me dice, hermano, tengo 50 miembros aquí. Bueno, ahora voy, conformamos la junta directiva local, la firmamos todos y ahí está pastoreando él con su junta directiva. Le doy yo un cuadro como ese y ahí tiene él su personalidad jurídica. No tiene más otra cosa que hacer. Eso. Así de sencillo, porque ya tenemos una personalidad jurídica. Así que hay que pensar en extendernos. Ya no se tiene que hacer todo lo que hemos hecho aquí. Nos llevamos como 5 años y algo para lograr eso, porque no es fácil. No quieren ellos ya, tienen una política de que le ponen una y otra y otra y otra traba para que no hayan tantas. Entonces, ¿qué es lo que aconsejan ellos? Vayan y adhiéranse a una de las que ya estaban autorizadas. Pero como yo soñaba con tener una personalidad jurídica, yo iba una vez, otra vez y otra vez. Mire, yo más creo que a mí, ya dicen, ahí viene otra vez, sí, pero yo ahí iba. Y ahí estaba usted, como que un chicle le pegaba hasta que me atendieran. Entonces, pero ahora yo quiero ser fuente de bendición para aquellos que quieren trabajar, porque si se pone todo el mundo a esperar lo que yo esperé, como usted dijo, viene el Señor por su pueblo o nos morimos y no hay nada. Pero ahora no, ustedes ya tienen aquello de que se van y levantan una obra y dice, hermano, y aquí tengo 20 y tienen ganas de trabajar, no tenga pena, ahorita voy yo. Y hacemos el acto y ahí está, ya no tienen nada más que hacer. Ustedes todos y todas tienen ese privilegio.
Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que yo sueño? En grande, llevar el mensaje a todas partes, ¿verdad? A todas partes. ¿Cómo? A través de los que quieran hacerlo. Hay gente que obviamente quiere truncar los sueños. ¿Qué dice José? He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor del mío y se inclinaban a él. Oiga, eso es lo que precisamente está sucediendo. Aunque sus hermanos hayan querido que sus sueños, oiga, quedaran en el olvido, en el entierro, en el destierro, oiga, todos sus hermanos mayores ahora se están postrando sobre sus rostros ante su hermano menor. Así que habían razones por las que les hablaba con dureza, ¿sí o no? Les estaba poniendo a prueba, y así continuó haciéndolo durante todo el tiempo que estuvieron ahí. E iba a hacer algunas preguntas penetrantes, oiga, hasta intimidantes, siempre con una finalidad. Leámoslo, verso 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, oiga, espías sois. Por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Oiga ustedes, honrados, oiga lo que están diciendo. Y José los conocía, porque desde pequeño José informaba a su padre de la mala fama que tenían. Él mismo había sido víctima de su deshonradez, pero ahora ellos decían: somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos. Oiga, las circunstancias, el interrogatorio, las pruebas a las que los está sometiendo, ahora les está permitiendo a él tener ya información de esta familia. Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. ¡Wow! Impresionante. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Oiga, ¿sabe por qué? Le estaban diciendo que eran honrados, pero le están mintiendo. Él estaba tratando de obtener la mayor información posible sobre su familia, y sin darse a conocer, y les acusa de espías, y de esta manera hizo reconocer en primer lugar que no eran 10, y como ya dijeron ellos, aquí andamos 10 por ahí, uno con nuestro padre, y les está haciendo reconocer que son 12. Que el menor está con su padre y que el otro lo dan por muerto. Ahora José tiene ganas de llorar porque lo dan por muerto. ¿Y quiénes lo entregaron a muerte? ¿Quiénes lo vendieron para que fuese desterrado a una esclavitud que simbolizaba la muerte? Por esa misma respuesta también, oiga, él va a saber que su padre aún está vivo. Por tercera vez José les acusa de que son espías, y tiene otro propósito: someterles a una prueba decisiva, usando esta acusación para que tengan un impacto emocional, y que pueda compungir sus corazones y despierte sus conciencias, porque no hay arrepentimiento en ellos. Están diciendo: uno no parece, uno no existe, uno está muerto, con uno ya no contamos, pero ahora se van a compungir de corazón. O lo hacen por temor, o lo hacen por resentimiento, o lo hacen por arrepentimiento, pero esto va a provocarlo. ¿Sabe una cosa? Así es el hombre, y así dice la Biblia que Dios hace con nosotros también. Oigan ustedes, usted debe creer por convicción,
Y si no, tarde o temprano lo va a hacer por obligación. Pero debe reconocer que Jehová es Dios. Así dice la Biblia, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Oye, y toda rodilla se doblará ante Él. ¿Cuándo? Hoy por convicción o en aquel día por obligación, con una rodilla de muerto, allá arrodillados, o con una lengua de muerto, oiga, metidos en pailas de muertos en el gran juicio final. Pero tarde o temprano tendrán que doblar rodillas y reconocer que Jehová es Dios, reconocer que Jesucristo es el Señor y que es el juez de todo. Ahí será, hermano, sí, así es. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dicen aquellas multitudes, oiga, aquellas 7 clases sociales, cuando al abrirse el sexto sello hay un gran terremoto, oiga, y todo monte y toda isla se remueve su lugar, y todos están ahí consternados y llaman a los montes y a las peñas y dicen: caed sobre nosotros y escondernos. ¿Sabe qué? 7 clases sociales, comenzando por los grandes, los ricos, los poderosos, oiga, los capitanes y todos los gobernantes, todos los siervos y todos libres, oiga, dicho en otras palabras, los esclavos y los libres, los poderosos, los adinerados, ahí todas las clases sociales están, oiga, asustados. ¿Y sabe qué dicen a las peñas y a los montes? Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Oiga, Jesucristo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie podrá sostenerse en pie, porque ha de cumplirse la palabra que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Ellos dicen: el gran día de la ira del Cordero ha llegado. Él nos muestra al Cordero. Así que todos nosotros hoy por convicción estamos aquí, pero muchos están allá afuera y lo harán por obligación cuando ya no hay esperanza. Estos ahora, oiga, por obligación tienen que reconocer que se portaron mal. En esto seréis probados, dice: vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere. Verso 15, ¿verdad? Vamos al 16. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Oiga usted, eso lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros? Los puso presos por 3 días. Oiga, yo hasta mojándolos hubiera estado esos 3 días. ¿O no es cierto? Sí, hombre. Tirándoles agua cuando hay frío. Oiga, ustedes. Y encerrándolos cuando hay calor. No. Saber cómo sería esa prisión. Lo cierto es que los aprisionó a todos juntos, pero esto es una estrategia. Oiga, estaba tratando, o seguía o continuaba creando las estrategias para ver a su hermano menor. ¿Y qué tanta era la urgencia? ¿Por qué no mejor lo mandaba tras nosotros? No. Recuérdese, él quería ver a su hermano menor tan pronto, pero necesitaba hacer algunas coordinaciones para traerlos de allá. Él necesitaba probarlos, a ver si estos en verdad eran dignos de entrar a Egipto, porque les iba a dar un trato especial. Estos 10 eran hermanos de José, pero solo de padre. Eran medio hermanos, dicen hoy día, ¿verdad? Pero él quería ver a su mero hermano, a su hermano de padre y madre. ¿Quién era este? El hijo de Raquel, era Benjamín, ¿verdad? Para que sus palabras tuvieran más peso e intimidarlos aún más a ellos, los recluyó en una prisión. No era que les estuviera dando a probar lo que él había probado, porque esas habían sido otras circunstancias. Así que vamos al verso 18. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Oigan, este segundo párrafo del versículo 18
yo temo a Dios. Oiga usted. Pues saben una cosa, cuando las personas no han gozado del arrepentimiento, no comprenden esto. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vosotros, y vosotros, o sea, el resto, id y llevad el alimento para el hombre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Oiga, hermana y hermano, hasta ahora están pensando en el dolor que pudo haber sentido su hermano José. Así que está funcionando la estrategia de José al hacer que despertara en ellos la conciencia que estaba cauterizada, que estaba endurecida. Y ahora ellos están recordando, porque en carne propia han sentido la angustia de la muerte, la angustia del destierro, la angustia de la esclavitud, aún de la muerte misma. Entonces Rubén le respondió y les dijo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí que también nos es demandada su sangre. En todos estos versos que leímos nos damos cuenta que José les da una luz, una idea sobre quién era ese gobernador frente al que estaban. Les dice: yo temo a Dios. Díganme ustedes, ¿habrían otras personas en ese tiempo que pudieran tener temor de Dios? Es probable que sí. Recuerden ustedes aún en el tiempo que vivía Abraham, cuando fue a rescatar a Lot y a su familia. Salió el rey de Salem y le dijo: bendito sea Jehová, Dios de Abraham. O sea, sí han de haber habido otras personas que tenían temor a Dios, pero esto era como para ponerle atención en medio del pueblo donde se encontraban, frente a la persona que estaban, y que les dijera: yo temo a Dios. Debió despertarles una idea de quién era, o por lo menos tener esperanza, interesarse de que si él era temeroso de Dios, entonces no tenían por qué temer. Él les haría justicia. Y ellos no le pusieron importancia a que este varón tan importante estaba dando testimonio acerca de Dios. ¿Cómo lo era él? Aún en estas circunstancias donde trataba de esconderse, de ocultarse, de ser reconocido por sus hermanos, él está dando testimonio y mérito de que Dios es el que le guía, que tenía temor a Dios, ¿verdad? Y era como para darle esperanza a ellos. Si José hubiera oído en Egipto esta declaración de Potifar, por ejemplo: yo temo a Jehová Dios, en el tiempo que él llegó como esclavo o cuando fue encarcelado, hubiera sido una fuente de esperanza, pero porque él tenía temor a Dios. Pero esto no, esto ni le pusieron atención a lo que él les dijo. José de plano quiere comprobar si verdaderamente han cambiado, si verdaderamente son honestos, y ordenó traer a su hermano menor. Es impresionante cómo Dios hace que ellos de alguna manera puedan retrotraer esa etapa triste para su hermano. Los recuerdos de cómo trataron a José, de que lo vendieron impulsados por la envidia, por la insensibilidad ante sus súplicas, ante su desesperación, cuando él les decía que no lo mataran, o cuando él decía que no lo vendieran, quizá cuando se alejó, se despedía de ellos y se iba, y ellos sabían que nunca más lo volverían a ver.
y él también sabía que no lo volvería a ver, pero aún pensaba más en su padre y en su hermano Benjamín, y ellos fueron insensibles a eso. José, aún recordando esto, ahora está tratando de que despierten sus conciencias y se den cuenta de que han de recibir el pago por ese pecado y esa crueldad. Ellos han llegado a ese punto. José lo ha logrado, y ahora al verse en una crisis, quizá haya arrepentimiento, pero lo que sí seguramente hay es que están confesando su pecado. Es interesante ver lo que dice Rubén, que él trató de evitar la venta de su hermano, pero no lo logró. Ellos estaban ahí juntos y la discusión la hacían en hebreo. Total, estaban frente a un egipcio que desconocía sus lenguas. Verso 23, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Oiga, ¿por qué lloró? Claro, él volvió en sus recuerdos aquel triste momento de separación de más de 20 años, hermana y hermano. 20 años son largos. Mire, quien pueda entender esto es a aquellas mujeres que el marido se fue para los Estados Unidos hace 20, 22 años y le mandó tal vez un par de chelines, tal vez 1 año, 2 años, y ahí no apareció. Y aún si le manda dinero es duro cuando llevan 15, 18 años de estar por allá, aunque le mande algo de dinero. Pero todavía hay esperanza porque platican por teléfono y le llega algo. Pero de José no se sabía si estaba vivo, y él no sabía si su familia estaba viva. Ahora José recuerda todo eso y se apartó de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieran el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y que les dieran comida para el camino. Y así se hizo con ellos. E iban ya con la comida. Hermana y hermano, es impresionante lo que sucede. Los que han sido guardaespaldas me han contado que hay algunos jefes o algunos patronos que hablan en inglés para que los guardaespaldas no entiendan. Pero hay algunos guardaespaldas que son pilas y que saben inglés, aunque lo miren todos despeltrados. Ellos lo menos que se imaginan es que ese que va allí empistolado sepa inglés. Me contó un amigo que sabía inglés y andaba de guardaespaldas. E iban hablando los jefes, barbaridades de ellos. Decían, hombre, estos muertos de hambre, estos perros, y de todo. Iban diciendo los guardaespaldas. Ahí van como que son perros, pero no hay que confiarnos de ellos. Y así. Y él nunca dijo que sabía inglés. Y el esposo con la esposa iban hablando barbaridades de ellos. Entonces, eso les pasó a estos. Pensaban que José no sabía hebreo, pero les entendía. ¿Y por qué supusieron que no sabía? Porque usaba intérprete. Porque él hablaba como un egipcio, pero oigan, es impresionante. Llegó a aprender la lengua de los egipcios y así la hablaba muy bien, era el gobernador. Pero aquellos pensaban, ¿qué va a saber hebreo? Y él les entendía todo. Así estaba descubriendo quiénes eran los culpables. Oiga, es impresionante cómo se conmovió profundamente y se apartó del grupo y se fue a llorar. Luego lo sometió a una prueba muy dura. Deja a uno de ellos en calidad de rehén. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿A quién dejó? Dice que agarró a Simeón y lo aprisionó delante de ellos.
Oiga, ¿cómo lo aprisionarían, hermano? Venite para acá, Simeoncito. Vente para acá, Simeoncito, vos te vas a quedar. No, hombre, lo aprisionaban enérgicamente. Agarren a este, manen a este. Y lo llevaron a rastras delante de ellos. Oiga, no lo iban a llevar chineado a usted tirándole cohetes a usted. No, hombre, lo llevaban a rastras. Lo aprisionó frente a ellos y se lo llevaron ustedes. ¿Por qué escogió a Simeón? Es la pregunta. No lo sabemos, porque si usted me va a preguntar eso, yo no estaba ahí. Yo no sé por qué, pero puedo imaginar por qué. Él entendía lo que estaban hablando. ¿Por qué no aprisionó a Rubén? Rubén les dijo, yo se los dije que no le hicieran daño al jovencito. Ustedes no me hicieron caso. Hoy Dios nos demanda aún su sangre, señores. Ustedes fueron los crueles. Simeón quizás dijo, bueno, ya pasó hambre, olvidemos, él ya está muerto. Algo de haber hecho Simeón y dijo, a este arrastren. Y lo aprisionaron y se lo llevaron a usted. Yo digo que lo llevaban encadenado, a puntepiés o arrastra, algo ha de haber pasado. Es que esos eran guardias especiales los que tenía José. Era el segundo al mando en todo el imperio. No creen ustedes que policías como unos que hoy hay de todo, ustedes, como hoy pagan para entrar la mayoría. Entonces unos son armados. Yo he visto de aquí han entrado y entró fulana. Entonces, si es esa guarda, y yo miro así, y de pronto y me dice, ¿y eso qué? En la academia está. Y eso está en la academia. ¿Y qué clase de policía va a tener Guatemala en 5 años? Y yo le digo a mis hijos, yo les dije a ellos, miren, prometo que yo nunca voy a dar un centavo que ustedes vayan a un trabajo. Me decía aquel el papá, pero si solo pagando, no, mi hijo, si pagando hay que entrar, ese no es tu destino y no lo vamos a hacer. Y muchos estaban aquí en Potrero Grande, quizás esperando que yo fuera y me rebajara con ellos sin vergüenza, cuando ni con de aquí ni con nadie. Y hubieron quien me propuso eso. Y vive Dios, si estoy en el lugar santo. Miren usted para qué quisieron los que me ofrecieron eso. Les di una regañada que ni su tata le había dado, los traté sin vergüenza. Y cuando menos esperábamos, no sé por qué, no sé, seguramente fue Dios. Pero de tantos que regañé, quizás alguno dijo, mucha busquen alguno de Salguero ahí, o no sé, ¿verdad? Pero sí, mi hijo de pronto lo llamaron y un centavo no lo di a nadie, ni siquiera un nada. Y miren ustedes, qué pena y qué vergüenza la mía ahora, fuera de que yo encontrara uno de estos comisionistas corruptos que cobran para que entre alguien a la policía y me mirara por ahí. Ahí va el pastor que yo lo extorsioné. No, usted me era mejor aprisionarlo como Simeón, ¿verdad? Porque es que ya es demasiado usted. Entonces, ¿ustedes creen que hay unos policías de esos que pagan para entrar? Unos que si son aguibimbas, otros aguaos, otros demasiado. No, hombre. Mire, mi hijo, yo les he dicho, van a ser policías, séanlo de verdad. ¿Sabe a qué hora se levanta Vani cuando está en mi casa? ¿A qué horas creen que se levantó hoy? 4:30 de la mañana. El traje de corte y a correr. Amigo, le dije, y a mi hijo hoy me despedí de él y le dije, bueno, siga y hágale ganas. Todo lo que usted está pasando, sepa que yo ya lo pasé. Eso y más. Así que adelante, con valor. Van a ser policías, señores, van a ser de verdad. Yo no quiero policías aguados con ustedes. Cuando ya no puedan, renuncien y se van. Así como lo oyen. ¿Sabe qué es el problema? Todos están pagando, van con esperanza. Esos ya van hechos latas. Esos policías que están pagando para entrar, tienen que ir a sacar ese dinero. Porque de lo contrario, ¿de dónde le sale? ¿Cuánto gana un policía, hermano? 5,000 quetzales. Pagan 15 para entrar, gastan 10 para comprar sus cosas, 25. Y en cada avenida se gastan 1,000 o 1,500. Y si van a venir 8 veces, son unas 12,000. 35, 37, mínimo 40,000 quetzales. ¿Cuándo lo van a reponer? 5,000 quetzales. ¿Cuándo? 40,000. ¿Cuánto tenían que trabajar? 8 meses para sacar los 40,000 sin gastar ni un solo centavo, pero ni que fueran camaleones. ¿De dónde van a comer? ¿De dónde van a vestir? ¿De dónde van a dar pasaje? 8 meses se llevarían para pagar los 40,000 sin gastar un solo centavo de lo que ganan. Pero ellos tienen que comer.
Si pagan la mitad y se quedan con 2.500, se llevarían 16 meses Tienen que ir a morder. con 2.500. Pero yo no creo que sobrevivan con 2.500. No, lo más que van a pagar son 1.000. Se llevan 40 meses para pagar, pagando 1.000 cada mes. Se llevan 40 meses. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 3 años. Más de 3 años, 3 años y medio para pagar eso. Pero resultan algunos que luego hasta haciendo casa. Y entonces, ¿cuándo pagaron ese dinero? Ellos ya llevan esa maña, ya van contaminados. Ellos ya van contaminados y van a ir a hacer las cosas mal. Y muchos les van a la baja por eso, los van a dar. Es probable. Hermano, pagar para que alguien entre a la policía realmente es arruinarlo. El padre que hace eso nunca va a tener solvencia moral de decirle, mi hijo sea honrado. No, porque el hijo sabe que su padre no es honrado, porque pagó para que entrara. Es corrupto. Es impresionante eso. Es impresionante. La verdad, lamento por los padres que hacen eso. Lamento por ellos. Pero arruinaron a sus hijos. Desde el principio, desde que pagaron, le dijeron, mire lo que le dijeron al hijo. Mi hijo, tú no sirves para nada. Tú eres incompetente. Tú no puedes ganar esos exámenes. Hijo, anda, tú eres corrupto. Arruinaron a sus hijos al momento que hicieron eso. ¿Cuándo le van a poder hablar de honestidad? ¿Cuándo le van a poder decir, mi hijo, sé correcto? Ya no se puede porque no se tiene solvencia moral. Tremendo, ¿no? Solo es mi pobre punto de vista, hermana y hermano. Espero no ofender a ninguno ni ninguna. Si usted lo hace, muy responsable. ¿Y saben qué otro problema para nosotros los cristianos? Muy difícil va a ir una persona y se va a ir a arrodillar y decir, Señor, perdóname porque cooperé a la corrupción. Perdóname, Señor. Me arrepiento. ¿Sabe por qué? Porque siempre va a estar viendo a su hijo que está ahí producto de eso. Como el que producto de la corrupción hace una casa, se compra un carro, se compra una moto. ¿Cuándo le va a decir, Señor, gracias por esta casa que me diste si no la dio Dios? Segundo lugar, ¿cuándo le va a decir, Señor, me arrepiento de haber hecho este robo? ¿Cuándo? Si se arrepiente, tendría que derrumbar, demoler la casa o venderla, agarrar el dinero e irlo a devolver. ¿A quién? A quien se lo extrajo. Y si no lo encuentra, darlo a los pobres. El arrepentimiento de Saqueo. ¿Se recuerdan qué hizo Saqueo? Al que defraudé se lo devuelvo 4 veces. Y lo que me queda, lo vendo todo. Y la mitad voy a los pobres. Pero ¿quién ha hecho eso cuando viene a los pies de Cristo? Nadie. Entonces no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, oigan, no hay conversión. Y sin conversión, no hay cambio de vida. O sea, en tus pecados morirás, le dijo el Señor a los fariseos. En tu pecado morirás, siguen en su pecado. Hermana y hermano, por eso dice que es complicado entrar al reino de los cielos. Les aconsejo yo, nunca hagan cosas de lo que no se van a poder arrepentir. Nunca hagan cosas de lo que no se van a poder arrepentir. No lo hagan. Hay cosas de las que uno no puede arrepentirse. Ahora vemos nosotros que es apresado Simeón, porque quizá no había en él evidencia de arrepentimiento. Quizá dijo, ya pasó y punto, ya está muerto. Lo aprisionaron y lo llevaron. José aún sigue siendo un hombre de Dios, como lo es siempre, y dice, bueno, a estos 9 llenen los costales, echen el dinero en sus costales, denle comida y mándenlos que se vayan.
camino se darán cuenta de esto. Y ellos, verso 26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en el saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos has hecho, Dios? O sea, estaban culpando a Dios. ¿Por qué? Porque la idea o la conclusión de ese incidente inesperado les hizo pensar que Dios los estaba juzgando y que tendrían problemas por esto. En otras circunstancias, en otro momento hubieran dicho: wow, qué bonito, qué suerte la que tuve. Hubiera sido una excelente noticia descubrir que el dinero les había aparecido en su costal, pero en este caso lo que les produjo fue terror. No solo ya estaban metidos en un problema con aquel gobernante egipcio, tiene aprisionado a Simeón y ahora su preocupación aumenta porque serán acusados de robo. Quizá por eso no regresaron. Decidieron continuar su camino porque pensarían que los aprisionarían a todos. Y ahora por lo menos lleguemos con el trigo y en la próxima vuelta entonces vamos a devolver el dinero. Vamos al verso 29. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciéndole: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno de ellos estaba atado su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de dinero, tuvieron temor. Oigan, al descubrir que el dinero de cada uno estaba ahí, lo primero que vino a su mente es: esta es una trampa para nunca devolvernos a Simeón. Esta es una trampa, quiere que llevemos a nuestro hermano menor para decapitarnos a todos. Verso 36 al 38, vamos a ver cuál es la decisión que tomará Jacob. ¿Le dará a su hijo menor al que es su bordón? Verso 36, entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, José está muerto, dicho en otras palabras, ni Simeón tampoco, y Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre y le dijo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégamelo en mi mano y yo lo voy a hacer volver a ti. Él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, no bajará a Egipto, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre del camino por donde vais, haréis descender mis canas a la sepultura, con tristeza, con dolor o con amargura, como usted lo quiere interpretar. Vemos a Jacob ahora en una condición muy triste. Ya no es aquel hombre presumido, aquel hombre entusiasta. No. En el pasado lo conocimos como un hombre astuto.
es ahora un hombre que hasta la fe ha menguado en esta circunstancia en que se encuentra. Ahora ya no se jacta. Ahora ha llegado hasta el punto de decir que todo lo que está aconteciendo, oiga, es en contra de él. Sin embargo, es una bendición. José no toma dinero de sus hermanos, los está bendiciendo desde ya, pero él dice, esto es ahora en mi contra. José nunca hubiera dicho esto, no porque él, aun cuando había sido acusado falsamente y lo pusieron en la cárcel, él no dijo nada en contra de su suerte. No hay evidencia de que él haya renegado, de que haya menguado su fe. Él siempre actuaba en consecuencia, oiga, de su fe. Siempre era íntegro, leal en todo. Él siempre, aunque no estaba escrito Romanos 8:28, siempre, oiga, guardaba esta esperanza. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Todas las cosas son para bien. Esto para los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. O como pudiera decir Pablo, por ejemplo, en Filipenses 1:6, ¿verdad? Que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Bueno, razón tenía Jacob de resistirse a dar a su hijo. De hecho, el nombre de Benjamín significaba bastón, o que era el bordón. Él se había refugiado en la vida de Benjamín, era como inseparable de él. Su hijo favorito había sido José, pero ahora que el primogénito de su mujer amada, que era Raquel, ha faltado, todo su amor lo ha concentrado a Benjamín y no se lo va a confiar a estos 9 que ya dejaron a uno por allá aprisionado. Bueno, si nosotros pensamos en esta dolorosa situación en que se encuentra él, ¿quién no estaría amedrentado al haber perdido ya a un hijo querido y luego que le quieran quitar el último? ¿Verdad que tenía razón Jacob en ese momento? Humanamente la tenía. Y ahora se está enfrentando a una posibilidad casi eminente de perder a su único hijo de Raquel, a la mujer a que él había amado tantísimo. Es más, él dice, si él le pasa algo, si él muere, eso será mi muerte, yo voy a morir. Vas a hacer descender con luto mis canas al sepulcro. Yo creo que si se hubiera muerto, se le hubiera pasado algo, porque su vida se nota que estaba ligada a la de Benjamín. Bueno, él entonces dice que no voy a dejarlo ir, porque esta es mi mano derecha, este es mi bordón, este es mi bastón, ¿verdad? Este es el hijo en el que voy a sostenerme en mi vejez. De hecho, ese nombre significa, ¿verdad? Benjamín es mano derecha, es fructífero, es ser próspero, es estar de pie, es mi mano derecha. Así que no lo voy a dejar ir. Pero para mientras, si no lo dejaba viajar, entonces Simeón se iba a podrir en aquella cárcel, y ellos lo habían visto cómo lo aprisionaron, ¿verdad? Estaban entre la espada y la pared. Arriesgar al hijo predilecto de su padre o dejar que se muera en aquella cárcel, Simeón. Rubén, como siempre, condescendiente con sus hermanos, él dice, yo me voy a hacer cargo de esta situación. Hermana y hermano, todo este dolor y este sufrimiento que están pasando es consecuencia de las malas decisiones que tomaron en el pasado. Vuelvo a repetir para terminar esta enseñanza, que nosotros hoy vivimos
las consecuencias de las decisiones que tomamos ayer. Somos producto de las decisiones del ayer. Mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos hoy. La Biblia nos dice que a Dios no lo podemos engañar, que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 y Proverbios 22:8. Oigan, no os engañéis, dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar, va a cosechar vida eterna. Entonces, hermana y hermano, la Biblia nos aconseja que no sembremos para la carne, que no le demos rienda suelta a los deseos de la carne, a la concupiscencia de la carne, que no nos refugiemos, que no nos amparemos, que no vivamos felices a costa de pecar, de darle gusto a la carne, sino que apartémonos, soportemos la tentación, digámosle que no a la carne, porque no nos ha dado Dios, oiga, un espíritu de cobardía. Tenemos un espíritu de dominio propio. Podemos decir que no al mal, a la apetencia corporal, a la picazón de hacer algo malo. Total, hermana y hermano, oigan, las cosas de este mundo son pasajeras. Todo es vanidad, dijo Salomón. ¿Sabe? Si es en cuanto a los deseos de la carne, Salomón tenía 1000 mujeres, y a experiencia como esa, ninguno de ustedes. ¿Quién de ustedes tuvo 1000 mujeres antes de venir a los pies de Cristo? ¿Ah? La mitad, ¿verdad? 500 tuvieron, pero llegaron cerca. 700 mujeres reinas y 300 concubinas, suficiente para que lo lincharan las 300. No era necesaria la otra 700, ¿verdad? Con solo las 1000 suegras que lo hubieran agarrado a leñar, ¿verdad ustedes? Así que vean, si es para la carne, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo pasa. Hay que hacerle ganas, hermana y hermano. Ah, si su problema es el chisme, mándesele plasticar, ¿verdad? Todos los días se vuelve así un yagual en la lengua. Si es de pecar, bueno, deseos pecaminosos de la carne, váyase con agua fría, no esté calentando agua. Proverbios 22:8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. La vara de su insolencia se quebrará tarde o temprano. Oiga, hermana y hermano, la insolencia del hombre llega a su fin. He llegado al final de esta enseñanza, hermana y hermano. No sé si tienen alguna pregunta.